Con este video se da inicio al estudio de la primera unidad de la asignatura titulada Principios y Fundamentos de la Química, que se complementa con un documento de lectura. La unidad son explicar los conceptos básicos de la química e identificar las características físicas y químicas de los elementos en base a la ley periódica. Además, interpretar la variación de las propiedades periódicas de los elementos, así como representar correctamente los nombres y fórmulas de los compuestos inorgánicos, utilizando las nomenclaturas de la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada y también las nomenclaturas convencionales. Y por último, valorar críticamente el aporte de la química en el desarrollo de la sociedad actual, considerando tanto sus logros como su impacto en el medio ambiente y la salud. Para desarrollar son el objeto y las ramas de la química, materia y sus estados de agregación, propiedades de la materia, cambios físicos y químicos. La curiosidad se define como el deseo de saber y de aprender todo sobre las cosas. Y esta curiosidad en forma de investigación ha aportado, por mencionar algunos ejemplos, los aeroplanos, los automóviles, materiales modernos de construcción, entre otras investigaciones. Y lo que ha surgido entonces es conocer el origen y la razón de los fenómenos que transforman en la naturaleza a este tipo de investigaciones y sobre todo sus repercusiones, debido a los cambios que se han generado en las formas de vida de las sociedades de todos los tiempos. La búsqueda entonces de hechos y explicaciones científicas que pudieran fundamentar y mejorar la existencia del ser humano motivó el surgimiento de la química, que se puede definir que es una ciencia natural que estudia la materia, su constitución, sus propiedades y sus leyes. Otra definición de química es que es una ciencia natural basada en la observación y experimentación relacionado con los fenómenos que sufre la materia, de tal modo que en ella se estudie su composición, su constitución, las propiedades físicas y químicas, transformaciones y leyes que gobiernan dichos cambios en su estructura interna, así como la energía involucrada en el proceso. De esta definición se puede decir que el principal objetivo que tiene la química es ayudar a conocer, interpretar y transformar la materia, es decir, nuestro medio ambiente o todo lo que nos rodea. Por su gran amplitud y el gran desarrollo que ha tenido, para el estudio la química se ha dividido en 4 grandes ramas. En química general, que es aquella que va a estudiar los fundamentos y los principios básicos comunes de todas las ramas de la ciencia química. La química descriptiva va a estudiar las propiedades y la obtención de cada una de las sustancias existentes. Se va a dividir en química orgánica, que es la encargada de analizar las sustancias que contienen carbono o grandes cadenas carbonadas. Por su parte, la química inorgánica estudia todas aquellas sustancias inanimadas o que están incluidas en el reino mineral. La química analítica va a estudiar todas aquellas técnicas para identificar, separar y cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas. La química analítica cualitativa va a estudiar las técnicas para identificar las sustancias químicas. Por su parte, la química analítica cuantitativa va a estudiar las técnicas para contabilizar las sustancias químicas puras en una muestra de material o el porcentaje que va a representar cada una de estas sustancias en esta muestra. La química aplicada involucra la relación de la química con otra ciencia y su aplicación práctica. Se va a dividir, entre otras ramas, en la bioquímica, que es la que se encarga de estudiar la composición, la estructura y funciones de las moléculas complejas que forman la vida, conocida como biomoléculas. También se va a dividir en química industrial, que es la que estudia cómo se pueden aplicar todos los procesos químicos para obtener productos químicos a gran escala. También se puede identificar dentro de esta rama a la geoquímica, que estudia la composición química de la tierra, o la farmoquímica, que va a estudiar las propiedades de diferentes sustancias químicas y su acción nociva o benéfica sobre los seres vivos,
como la acción de ciertos medicamentos en el cuerpo humano o la acción que provocan las drogas. También dentro de esta rama de la química se encuentra la química nuclear. Se estudiaba anteriormente que la química se encarga de estudiar la materia, y una definición bastante completa de materia es todo aquello que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, posee energía, posee inercia, es susceptible a cambios, pero no puede ser destruida. La materia entonces está formada por partículas como átomos, moléculas, iones, entre otros, y estos se van a atraer unas a otras y van a estar en un continuo movimiento. Este movimiento y las fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión entre estas partículas descritas van a determinar el tipo de material que la van a conformar. La materia puede estar en 4 formas conocidas como estados de agregación, que pueden ser sólidos, que es cuando las fuerzas de cohesión o fuerzas de atracción son mayores a las fuerzas de repulsión. Una de las características de los cuerpos sólidos es que son compactos, van a presentar una forma y un volumen definido. Otro estado de agregación de la materia es el estado líquido, y ocurre cuando las fuerzas de atracción están en equilibrio con las fuerzas de repulsión. La principal característica es que van a presentar un volumen definido, pero no una forma, pues esta varía de acuerdo al recipiente donde se contenga. El estado gaseoso, por su parte, es cuando las fuerzas de repulsión son mayores a las fuerzas de atracción. Las características que van a identificar a la materia que se encuentra en dicho estado es que no tienen ni un volumen ni una forma definida, se van a adaptar al espacio donde se encuentran. Y un estado de agregación bastante interesante es el estado plasmático, conocido como plasma, que es una mezcla de átomos ionizados que van a encontrarse con electrones libres a temperaturas bastante elevadas, que son superiores a los 10.000 grados Celsius. Algo interesante de este estado es que es el más abundante de la naturaleza y en la mayor parte de la materia del universo, como las estrellas, los vientos solares, la aurora boreal, las nebulosas o las materias entre los planetas. Se va a obtener solamente a temperaturas superiores y se parece mucho a las características de un gas. Un cuerpo en estado líquido, sólido o gaseoso, que son los más comunes a manera de estudio dentro de la Tierra, al que se aplica calor va a elevar su temperatura y por lo tanto va a aumentar la agitación entre las moléculas, y esta agitación va a alterar las fuerzas de atracción y repulsión y va a provocar un cambio de fase, también conocido como cambio de estado físico de la materia. Los cuerpos pueden pasar de un estado físico a otro de acuerdo a la variación entre la temperatura y la presión, recibiendo distintos nombres. Si un cuerpo que se encuentra en estado sólido pasa a un estado líquido, ese cambio se denomina fusión, y esto sucede cuando se aumenta la temperatura, es decir, se le suministra energía en forma de calor. Ese cuerpo que se encuentra en estado líquido puede pasarse a estado gaseoso mediante un cambio denominado evaporación, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso por un aumento en la temperatura. Ese cuerpo que se encuentra en estado gaseoso, a su vez, puede regresar al estado líquido mediante un cambio denominado condensación, que es cuando la temperatura disminuye. Si a este gas se le aumenta la presión de manera considerada para forzar el paso de estado gaseoso a estado líquido, se conoce como licuación, de ahí el término bastante popular de gas licuado de petróleo. Cuando una materia en estado líquido se somete a temperaturas bastante bajas, va a pasar su estado por un proceso denominado solidificación. Y mientras se tenga un sólido y se pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, se conoce como sublimación directa.
Si se hace lo inverso, es decir, de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado líquido, se conoce como sublimación regresiva o como deposición, también como sublimación inversa. Es decir, cuando hay un aumento de temperatura, se va a dar la sublimación directa de sólido a gaseoso, la fusión de sólido a líquido o la evaporación de líquido a gaseoso. Si hay una disminución de la temperatura, de gaseoso a líquido se da la condensación o la licuación, si hay aumento en las presiones. De líquido a sólido, solidificación, y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva, sublimación inversa o deposición, que los tres términos refieren a lo mismo. Las propiedades de la materia van a describir las características particulares de una sustancia. Existen dos tipos de propiedades, que son las propiedades generales, y es aquella en que se estudia todas las características que tiene toda materia, independientemente de su estado, y van a identificar en términos bastante amplios. Las características generales son la masa, que mide la cantidad de sustancia, el volumen, que mide el espacio que ocupa un cuerpo, el peso, que es la tracción que sufre una materia por acción de la fuerza gravitacional, y la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Por su parte, las características particulares, también llamadas características específicas, son aquellas que van a determinar las sustancias y la van a diferenciar del resto. Esta a su vez se va a dividir en propiedades físicas, que son propiedades que posee la materia sin que cambie su naturaleza. También las propiedades particulares se van a dividir en propiedades químicas, que son aquellas cualidades en las que hay un cambio en la composición de la materia, como es el caso, por ejemplo, de la corrosión. Las propiedades intensivas, en dependencia de la cantidad de materia, se van a dividir en propiedades intensivas o propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de la materia, es decir, no importa cuánta materia o cuánta masa haya. Entre ellas se puede mencionar como el color, el olor, que si se tiene 1 kilogramo de una determinada materia, así se tiene, por ejemplo, 100 kilogramos, viene siendo el mismo olor, el mismo color y el mismo sabor. Igual la densidad o la temperatura a la que va a ebullir o hervir, la viscosidad, también la ductibilidad, que es una capacidad de moverse aplicando ciertas fuerzas, como en el caso de los sólidos maleables como los alambres. Y en el caso de las propiedades extensivas, son aquellas que son dependientes de la cantidad de la masa. Por ejemplo, está la longitud, la divisibilidad, que es la capacidad de reducir su tamaño, o la porosidad, que son los espacios intermoleculares que existen entre la materia. Los cambios que sufre la sustancia se pueden clasificar en dos tipos. Hay cambios físicos, que son cuando las sustancias van a variar solamente de apariencia física, pero no la composición. Por ejemplo, cuando se pasa agua del estado sólido, estamos hablando de hielo, a un estado líquido. Únicamente lo que se ha modificado es el estado de agregación, pero no la composición de la sustancia, que en este caso es el agua. Otro ejemplo de cambio físico puede ser la reducción de tamaño, cortar un trozo de madera en pedazos más pequeños. No hemos cambiado la composición de la madera, solamente la apariencia física. A diferencia de los cambios químicos, que es cuando las sustancias se transforman en sustancias químicamente diferentes. Por ejemplo, el proceso de digestión es una serie de cambios químicos dentro del organismo, puesto que la comida que se ingirió luego de todos estos cambios no vuelve a ser la misma. Los cambios químicos no son reversibles. Por ejemplo, quemar un trozo de papel es un cambio químico, puesto que se ha modificado la composición del papel y no se puede revertir el hecho de haber quemado un trozo de papel.
La oxidación, por ejemplo, también es un cambio químico, puesto que la presencia del popularmente conocido como sarro va a cambiar la composición de los metales. Químicos se conocen y se diferencian por sus propiedades físicas y químicas inalterables y ya establecidas, y estas van a sufrir cambios químicos, físicos, particulares y también definidos.